momias hermosas de ojos chupados. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues esta es la última historia sobre Día de Muertos. Como pueden ver, aquí tenemos a nuestra querida sombra nocturna en su nueva cajita. Miren, su pequeña cajita en la cual pues obviamente va a dormir. Vamos a ver qué tiene adentro. Oh, ya se murió. Bueno, nada más tiene su supuesto tarot. Ahí está, cerramos este. Ahí está su pequeña cajita. Hola a todos, ¿cómo están? Ahora sí, yo la sombra felina nocturna sí les voy a narrar otras cuantas cositas sobre el Día de Muertos. Será ahora sí un relato pues un poco más corto. Vamos a ver qué cosa les contamos esta vez. Bueno, pues vamos a hablarles un poquito acerca de Mixquic, el llamado pueblo de la muerte, aquí en la Ciudad de México. ¿Qué cosa es Mixquic? Bueno, pues Mixquic es el zompantli que sobrevive en el claustro. Es un templo que cobija a otro templo, pirámide de piedras que sobrevive en el ex convento agustino. Mixquic es una metáfora de la naturaleza, de lo sagrado y maravilloso. Su convento se levantó del fuego de la tierra, de la piedra volcánica. Los frailes mendicantes trajeron un corazón para evangelizar a los isleños de Mixquic, un corazón como emblema, el flechado, el de San Agustín, ofrenda de sangre para un dios sangrante. En la antigüedad fue un pueblo tributario de los aztecas, después fue evangelizado por los frailes agustinos que lo nombraron San Andrés Apóstol, pero la gente lo siguió llamando solo Mixquic. Y ahí, en medio de ese montículo, se levanta su exconvento para dominar como si fuera un observatorio, como las aguas de la laguna de Chalco se fueron desecando, la desecaron, abriéndola en canal, los hacendados porfiristas. Y si Mixquic hablara, hablaría su bello templo, pequeño pero decorado suntuosamente con ángeles, arcángeles y querubines que se acomodan y juegan en las tres naves en el coro, en la cúpula espigada. Este templo es un prodigio de laminado en oro sobre todas estas figuras y otras más de santos y filigranas. Lo que nadie parece saber es dónde quedó el bello retablo del altar mayor que hizo el pintor flamenco de la corte del rey Felipe II, Simón Pereins. Para mayor currícula le diremos que en 1568, aquí en la Nueva España, el arzobispo Montúfar ordenó torturar a Pereins en el Potro y el Embudo por andar diciendo que era mejor pintar retratos de gente, pues le pagaban más que de vírgenes y santos, y que además no tenía nada de malo vivir con una mujer sin casarse. Por supuesto, muy poco les importó a las autoridades eclesiásticas que fuera pintor y protegido del rey. Bueno, pero si el templo es hermoso, la obra pictórica que alberga, por cierto, de reciente manufactura, nadie sabe dónde quedaron los cuadros al óleo de la colonia, dista mucho de serlo. Descendamos a lo pedagógico. Mixquic se deriva del nombre Mixquic, donde el mezquite, lugar de mezquitales, en el mezquital. Los signos gráficos que derivan de esta palabra son un mezquite, árbol de la familia de las leguminosas, a la que también pertenece el chícharo, caracterizado por sus espinas y frutos, cuyo zumo sirve de goma. Sí, pero esta goma que es parte, que es también conocida como goma arábica, el mezquite es una especie de acacia y la goma arábica pues a veces gotea y si llega a caer en la ropa es muy difícil quitarla. Así que si por favor van a un lugar en donde haya mezquites, no estén mucho tiempo bajo ellos, pues aunque no es muy común, pero les pueden llegar a caer gotas de esta sustancia y para quitarla de la ropa, ahí sí van a llorar. Bueno,
Es característico que Mixquic se asocie con la palabra Miquistli, que significa muerte, o Miquis, morir. Al tratarse de un pueblo lacustre, algunos investigadores descartan que se trate de un lugar de mezquitales. En su libro Nombres geográficos de México, César Macazaga Ordoño señala que Mixquic bien puede tratarse de un templo sacrificatorio o de penitencia corporal, y asocia el mezquite con estas prácticas. Entonces Mixquic será el mezquital, el Mictlán de Fork de la finitud, del paso de los vivos a la otra vida. Es un pueblo que nació en una isla de Chalco para venerar a la muerte y para recibir a turistas que buscan lo mágico barroco del Día de Muertos. ¿En dónde se localiza Mixquic? Desecado el lago de Chalco, Mixquic sigue siendo como un pequeño islote rodeado de un paisaje exuberantemente verde por las torrenciales aguas. Dejó de ser un lugar lacustre, pero sigue exhibiendo algunas charcas, fangales, ciénegas y canales llenos de lirios y aguas anegadas que provienen de corrientes subterráneas y lluvias otoñales. Mixquic, como parte de la cultura nahua, conserva la tradición de nombrar los montes y volcanes que le cobijan. El pueblo se localiza en la porción sur de la cuenca del Valle de México, al pie de la Sierra de Tezompa, en la región del área volcánica, representada por el Ajusco Xitle y Xichontli, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Localmente por las elevaciones, el Xico al noroeste, el Ayaqueme al sureste, el Chiquihuite en la Sierra de Tezompa y al oeste el Teutli y el Chilcoahuitl. Sin duda un cobijo de centurias lo acompaña con las leyendas de montañas y volcanes. Muy bien, la fiesta de muertos en el mezquital. El mito y el rito son parte sustancial de la memoria. El mito se alimenta de la memoria, de la tradición oral. Mixquic es un pueblo de tradición, de memoria, de veneración a la palabra de los viejos, y los viejos dejaron sus huellas venerando a sus viejos. Mixquic es tributario de la memoria y la tradición que le da un lugar privilegiado en el universo de lo sagrado. Los muertos son raíz de todos nosotros, ellos los veneran. En Mixquic, la remembranza de sus muertos es el fuego que se aviva en los últimos días de octubre, calor que renace al sentir cerca a los que nos dejaron. La añoranza se va diluyendo para dejar bullir las ganas de volver a compartir con los que se fueron. El llamado a los difuntos es cada vez más intenso en Mixquic conforme noviembre se va acercando. Hay que prepararse, el recibimiento debe ser jubiloso, una luz que ilumina el camino para no perderse, ese es el recibimiento. Octubre llegó y los lugareños le piensan una y otra vez cómo van a recibir a sus muertos este año. Hombres y mujeres se preparan para la representación colectiva que mantiene viva la identidad, la tradición que convoca a la unidad, a lo colectivo. Hay que prepararse, el recibimiento debe ser con alegría. En Mixquic todo mundo lo sabe, por eso, desde los últimos días de octubre la calle y la casa se barren. Hay que limpiar, hay que higienizar, airear, todo debe lucir impecable. Un brochazo de pintura para los muros, para el portón que estamos de fiesta. Ya vienen nuestros muertos y deben encontrarnos bien. Todo debe estar perfectamente limpio, sobre todo los lugares donde se levantarán los altares, que son el espejo donde los difuntos y sus deudos se mirarán. Y así deben lucir como espejos. Ya para antes del mediodía del 31 de octubre, ya todo debe estar listo. No debe faltar ningún detalle en el altar de muertos, nada. Tampoco en lo alto de las viviendas debe faltar el distintivo de cada familia, para que los difuntos no se equivoquen de casa. Puede ser un madero alto con una estrella, un barrilito o una cruz.
siempre con una vela para que alumbre el camino. Aunque hoy en día se prenden fogatas, antes eran faroles con velas en su interior que alumbraban como si fueran luciérnagas que titilaban para encauzar los pasos de los difuntos. Así es como celebran por aquí. Vamos a ver qué otra cosa podemos ver. Allí vienen los angelitos. Bueno, son las 12 del día del 31 de octubre y en el ex convento de Mixquic ya repican 12 campanadas. Allí vienen los difuntitos, crece el murmullo al referirse a las ánimas de los niños. Tocan las campanas. En su casa los muertitos ya les espera una ofrenda con frutas, dulces y juguetes para que se entretengan. Es una ofrenda especial. Los niños difuntos saben que no encontrarán alimentos picosos ni alcohol, ni nada que les pueda hacer daño. Bueno, ya están muertos. Uno sabe a cuántos niños se les dedica la ofrenda por el número de velas pequeñas. A diferencia del altar de adultos, se les adorna con gladiolas, alelíes, nube y uno que otro cempasúchil o cempasúchil. Las flores de colores son exclusivas para el altar de adultos. Vuelven a tocar las campanas. Las calles ya se encuentran impregnadas de incienso y copal. No falta quien aproveche la fiesta de muertos, que es más grande que las celebraciones de fin de año, para organizar una verbena con todo y vendimia de artesanía, papel picado, pan ranchero y antojitos mexicanos y no tan mexicanos, pues ya también venden hot dogs, venden hamburguesas, pizzas y tantas cosas más. Tan, tan, tan. Ya se escuchan las últimas campanadas de la llegada de los niños y las madres de los muertitos abren de par en par las puertas de las casas y echan a correr a la entrada. Toman un saumerio con copal e incienso de lágrima para llenar de fragancia el aire y para recibir a los difuntitos. Y cantan y conmueven. A ver, mis angelitos, mis niños benditos, beban este atolito, ánimas inocentes. Está calientito y muy rico. También hay pan para que lo disfruten. Por la tarde, las madres de los difuntitos les vuelven a ofrecer el pan y el chocolatito caliente. Ellas saben que las ánimas de los angelitos solo permanecerán 24 horas, hasta el mediodía del 1 de noviembre, hora en que van llegando las ánimas de los adultos. En el camino, unos se van, otros vienen. Los niños difuntitos van con sus rostros felices, los adultos van buscando la luz de la casa que los espera. Ánimas, que no amanezca. Bueno, eso es una petición un tanto fuerte. Repican las campanas del viejo templo de San Andrés Apóstol. Los 12 toques del mediodía del 1 de noviembre se escuchan en todo el pueblo. Es el momento en que los difuntitos agradecen lo que recibieron. Es el tiempo también de la llegada de las ánimas adultas. El hermano, la hermana, el papá, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, todos llegan en procesión, ordenados, uno por uno. Van entrando en las casas donde pusieron flores de cempasúchil. Andan su andar liviano y leve hasta llegar al altar. Se acomodan en las sillas, en las esteras o petates que les pusieron sus deudos para tomar la esencia de los platillos. Comen y beben, miran sus fotos de cuando estaban en vida, así como los retratos de los santos de su veneración. Sus utensilios de trabajo y algunas de sus prendas también están ahí, y aún en su levedad escuchan el canto de bienvenida. Entren, ánimas benditas, pasen papá, mamá, tíos, tías, abuelitos, abuelitas, dispensen lo poco que les ofrecemos, pero es de corazón. Aquí está su casa, aquí están sus cosas. Beban su pulquito, descansen, ahí está la cama, ahí están las sillas. Ya en su ofrenda no aparecen ni los dulces ni los juguetes, pero sí el vino, el pulque, la cerveza, el mole, el tequila con su respectiva, el mole con su respectiva pierna o muslo, el tequila, los chiles rellenos y su platillo predilecto.
Claro que algunas familias se lucen y hasta les ponen su barbacoa enchilada, como se estila en la zona, con todo y su consomé. A las 7 de la noche las campanas de la iglesia suenan para indicar que es la hora del campanero. Niños, jóvenes y adultos forman grupos de unas 8 personas para llevar una campanita. La van tocando y recorren algunas casas del pueblo. Al llegar a las puertas, tocan y piden permiso para entrar a rezar a las ánimas benditas. Cuando se les permite la entrada, unen sus rezos frente al altar y al término de sus oraciones dicen en coro: a las ánimas benditas les prendemos sus heritas, campanero mi tamal. Y en ese instante hacen sonar su campanita y es el momento de recibir tamales y frutas de la ofrenda. Así, de casa en casa. Son muchos los grupos del campanero que se encuentran en las calles. Al terminar este recorrido, cada uno de los grupos se reparte lo recolectado. Unos se lo comen, otros se lo llevan a casa. Más tarde se vuelven a reunir para seguir hablando de la hora del campanero. A las 8 de la noche se da el toque de las ánimas. Las familias se reúnen junto a la ofrenda para rezar el rosario por sus difuntos. Al terminar, cada uno enciende una vela y la coloca en el altar. Y así finaliza el 1 de noviembre. 2 de noviembre, de la casa de los deudos al Camposanto. Ya son casi las 3 de la tarde y las ánimas de los difuntos adultos se preparan para el viaje de regreso. Se van felices, en hombros y manos. Muchos de ellos llevan el itacate que sus deudos les pusieron. En Mixquic las ánimas son una procesión que se despide con una sonrisa. Los lugareños se quedan satisfechos porque han cumplido con lo sagrado y maravilloso en este Día de Muertos. En este imaginario colectivo que es de memoria e identidad. ¿Qué hay en el Camposanto? Una verbena de murmullos, voces y rezos. A las 4 de la tarde, un nuevo repique de campanas apresura a la gente para que lleven a las tumbas el copal y el incienso, el sahumerio y el fuego de velas y cirios, si el dinero alcanza. Allí están las ganas por acompañar a los muertos en su tumba, que estará adornada con una gran cantidad de flores de cempasúchil, en forma de cruz, y en su centro un sahumerio. El incienso que se quema también lleva la fragancia espiritual de estas oraciones. Colocan velas al pie y a la cabecera de la tumba. Sus llamitas iluminarán el camino de regreso. Es este el ritual de la iluminación, un acto solemne y espiritual que el pueblo de Mixquic rinde a sus difuntos. Todos les desean feliz viaje a su regreso, al lugar de los muertos. Se les alumbra toda la noche para que no se extravíen. ¿Qué cosa es el rito de la velación? Este es un ritual colectivo de llamas, de velas y cirios que untan los cuerpos de luz y sombra rojiza, amarilla, anaranjada. Es un parpadeo tibio y las sombras son pliegues en la piel, en la ropa de los vivos. Y las sombras de sus cuerpos lamen la piel del templo, del portón de madera, de la espalda del ábside, de la piedra volcánica. Las sombras amorfas de los humanos juegan caprichosas a ser grandes, pequeñas, grotescas. Sí, el cuerpo crece o se hace pequeño, y no es el cuerpo, sino la dualidad de los humanos que arrastran sus sombras. La fiel acompañante que ahora está ahí con los vivos y con los muertos. Sí, sí, la sombra también está como actriz en esta teatralidad colectiva. Y las tumbas lucen bellas, porque lo bello también es parte de su arquitectura monumental o artesanal. Y todas las tumbas tienen su cruz, porque la cruz protege la casa de los difuntos, y la cruz es el centro del universo. Todos los signos sagrados son centro del universo, porque el centro del universo se instala para ser el punto de referencia y desde allí mirar el cosmos, y a los que gobiernan desde allá arriba. Y en la velación, el Camposanto
Es ese humo del saumerio con su incienso y copal que agradan a los vivos y a los muertitos. Y todo es una comunión donde las flores de cempasúchil, la nube, las gladiolas y la pata de león o moco de guajolote acomodan sus fragancias para que la noche sea la coronación de los mixquitos. Y así finaliza el ritual. El día 3, desde el mediodía, empieza el intercambio de ofrendas entre parientes, compadres y buenos vecinos. Una familia toca en una casa y le abren, y en ese momento se impone la tradición de la palabra. Compadrito, aquí está la ofrenda que dejaran los muertitos para ustedes. Entonces empieza la remembranza de cómo pasaron el día de muertos, y al despedirse, dice el casero, llévense esto que los muertitos dejaron para ustedes. Mixquic, después de esta celebración mágico-religiosa, vuelve a la tranquilidad. Los muertos han sido venerados y han retornado a su lugar. Nuevamente descansan en paz. Mixquic trasciende lo regional para ser un pueblo de la muerte que no es vacío, sino una remembranza colectiva. Mixquic es la ofrenda de miles de velas encendidas y titilantes, de memoria y espejo de agua. Como ven, así es como se pasan estas festividades. Pues en fin, ¿qué cosa es lo que quieren oír? Bueno, pues ahora les voy a leer, ahora sí, unas cuantas historias sobre Día de Muertos, obviamente pues en Mixquic. Y vamos a ver. Estas historias están dedicadas a quienes creen que las ánimas de los fieles difuntos son solo esencia, estela aromática de la ofrenda. Muy bien. Antes de empezar con este relato sucedido, les quiero decir que no tienen por qué soñar con los muertos de los vecinos de enfrente, ya que con los que tiene uno es suficiente. También les quiero decir que el personaje central de este relato, Felipe Flores Ortega, murió en el año 2003, allá en Tijuana. Se sacó la lotería y perdió su dinero por invertir en la bolsa de valores. Lo bolsearon como a muchos ingenuos en el crack del gobierno de Miguel de la Madrid. Le gustaba comprar motos Harley y viajar por las carreteras, como un nacido para perder, vestido de cuero y en cuero se quedó. Murió pobre y con nostalgias chilangas. Después de una borrachera, ¿a quién se le ocurre tragarse una sandía completa en la cruda realidad de una cruda? Se le reventó la vesícula después de muchos dolores, sin parto de sandía. Descanse en paz. 1954. Este fue el año que nunca olvidaría Felipe Flores Ortega, ya que eran las vísperas del Día de Muertos y su mamá, doña María, de nueva cuenta pensaba en sus muertos como todos los años. Ya le costaba trabajo recordar cuántos recibiría en su casa, entre abuelos, padres, tíos y uno que otro sobrino que había sorprendido la huesuda, pues ya eran bastantitos. Un niñito abortado de 5 meses también era parte de la suma, ¿o resta? Eso de recibir muertos en casa también cuesta. Pero mientras yo les viva, mis muertos tendrán su comida y chinguirito, decía siempre con ese aire de satisfacción, como para que su palabra encontrara una hebra por donde llegar a los oídos de sus muertos, ya que la tierra tiene escuchaderas. Para Felipe, la vida era solo un juego en aquel amplio patio de la vecindad del Lago Mayor sin número, allá en la colonia Anáhuac. Le encantaba robarse, arrancar los pétalos de las rosas del macetero de la vecina Chole, la del 8, y tirarles a las palomas con su resortera de madera que le regaló su tío Lencho. Buena era esa resortera que se la trajo del estado de Guanajuato. Donde ponía la mira, allí va la piedra. Hijo de la mañana. Condenado muchacho, ya rompiste mi baceta. Malvado muchacho del demonio, ya mataste una paloma. A estos y otros gritos estaba acostumbrado. Lo hacía sentirse feliz, era el villano de la vecindad.
Era una distinción que siempre hablaran de él, para mal o para bien, o para mal, solo una sopa. Tenía como manía subir a la azotea y rascarle a los ladrillos ese polvito rojo para limpiar las monedas hasta que brillaran como soles. Los pesos de plata o los tostones de cobre que le daba su mamá para gastar quedaban relucientes. Le gustaba sorprender con esas monedas, tesoros bien pulidos, a los marchantes, a quienes compraba caballitos, indios, soldados, vaqueros, piratas, todos de plástico, que, alineados, caían al rodar de sus canicas bombochas. Y para correr y pelear con los amigos también se compraba su arco y sus flechas de madera. Pero lo que más disfrutaba era que muchos de sus juguetes preferidos le costaban un peso. Sí, porque el peso de su domingo le alcanzaba para jugar en el patio, algunas veces con sus amigos, otras más acompañado, solo por sus juguetes. Su peso le daba para que sus sueños infantiles lo llevaran a recorrer llanuras donde habitaban los cheroquis y conocer el cielo de otros cielos y otros mares de niños piratas y aventureros. Por las noches, varios vecinos se reunían a la luz de la lumbre de un brasero con café. A los chicos no les daban café porque se orinaban en la cama. Para contar que de cuando por allá cerca se habían robado a un niño y decían que su madre tardó en darse cuenta porque eran tantos sus hijos que les tenía que pasar lista, pero hasta la noche al irse a dormir. Ay, mira qué casualidad, qué buen pretexto. O que habían matado a un joven ratero, peleonero y además, para certificar la maldad, marihuano, que le dieron unos balazos los policías en el llano que estaba cerca de la colonia, o que al escaparse quiso brincar de una azotea a otra y se cayó de cabeza, se la rajó y se mató. Sangre y más sangre, soñaba con historias de balazos y rateros por la colonia. Pero lo mejor de las pláticas era cuando grandes y chicos comenzaban a contar sobre las apariciones que tenían lugar allí, en esa vecindad. Felipe y los otros pequeños escuchaban atentos cómo los rincones, la azotea, las casas, los lavaderos, los baños y el pasillo del portón se llenaban de ruidos, lamentos y aparecidos. Unas veces era un señor vestido de charro con los ojos de fuego, otras veces era una señora de vestido blanco y deshilachado que atravesaba el patio sin tocar el piso, con lamentos, buscaba a sus hijos. Felipe se hacía el fuerte y, enarcando las cejas, decía que él no tenía miedo, pero nunca se regresaba solo a su casa. Siempre esperaba que alguna de sus hermanas se levantara para poner de pretexto que no quería dejarla sola y que tenía que acompañarla a la vivienda. Pero en sus adentros era un cobarde, miedoso, tenía miedo de encontrarse con algún aparecido, con las brujas que se convertían en bolas de fuego o con el mismísimo diablo. Siempre pensó que el diablo era el zapatero por su cara enjuta, cacarizo y de mirada siniestra. Eso sí, por el camino iba pregonando que no tenía miedo, que sus hermanas sí, y enarcaba la ceja con un gesto exagerado y cómico para darse valor. Cuentan Dolores y Guadalupe Flores Ortega que su hermano Felipe decía que no creía en eso de que las ánimas vienen el día de muertos. Eso decía por fuera, pero por dentro quería probar su valentía y conocer a algunos aparecidos. Eso comentaba con sus amigos de la escuela primaria. Su madre acostumbraba a poner una ofrenda muy bien arreglada para sus difuntos. Eran tan bonitos sus altares que la gente de la vecindad esperaba ansiosa esa festividad solo por tener el grato gusto de ir a ver la ofrenda. Pero el único que no respetaba ni tenía gusto por el rito era obviamente Felipe, siempre haciendo de las suyas, comiéndose la fruta, mordiendo las calaveras de dulce y desarreglando las flores. Felipe tenía una calavera grande de cartón
a la que él mismo le había puesto doña Juana por la vecina flaca del número 5, pero que en lugar de dejarla en la ofrenda le encantaba jugar con ella al circo y le lanzaba de flechazos. Era malo y terco, y por más que le decían que no le pegara la muerte, ni tocara la ofrenda, ni comiera de ella, pues no les hacía el menor caso. Él disfrutaba metiendo el dedo en las cazuelas para probar la calabaza con piloncillo y el camote con miel. Un 1 de noviembre, mientras todos dormían, Felipe decidió quedarse abajo de la mesa, oculto tras el mantel, para ver si llegaban los muertos. Mientras se acercaba comida y fruta en esa su casita cubierta por el mantel, se daba valor dibujando diablos y muertos que él mismo dibujado correteaba. Pasaron las horas y ya dormido estaba, cuando de pronto empezó a sentir un frío tremendo que lo despertó. El mantel empezó a moverse como si soplara un fuerte viento, y fue entonces cuando el travieso muchacho, haciendo acopio de valor, se asomó por una esquinita, y sus ojos miraron como unos hombres y mujeres cubiertos de una neblina espectral se acercaban a la mesa. No tenían rostro y caminaban en el aire, alumbrados solo por la luz de las veladoras. ¡Auch! Felipe metió su rostro despavorido entre las piernas. El frío y el miedo lo hicieron abrir de nuevo sus ojos, y las ánimas ahora lo miraban con unos ojos acuosos, de esos que también saben mirar las entrañas de la tierra. Se quedó privado de sus sentidos, y en su desmayo quiso gritar, pero por palabras solo brotó un lamento gutural que ni siquiera él se escuchó. Allí, abajo de la mesa, el cobarde se perdió en sentido, mejor dicho, se desmayó, perdió el sentido para no mirar a las ánimas que ahora siguieron en lo suyo, comiendo y bebiendo de su manjar. Al otro día su madre y sus hermanas lo encontraron, no abajo de la mesa del comedor, sino en la cocina. Y él juró que había visto a los muertos de su mamá, juró que doña Juana, la muerte de cartón, fue la que se lo llevó arrastrando hasta ese rincón, que él no se había orinado de miedo. Y dicen que Felipe desde ese día respetó la ofrenda de los fieles difuntos y nunca más aceptó como regalo una calavera de cartón. Dicen que Felipe Flores Ortega, desde hace años, regresa como ánima en pena para ver si alguien se acuerda de dejarle algún platillo y un tequila para beber. Dicen que ánimas que regresan a esa vecindad siempre comparten el mole, el arroz y el tequila con Felipe. Dicen que muy de madrugada una moto Harley se pierde allá por donde se regresa al camino de los muertos. ¿Cómo ven esta pequeña historia? Bueno, yo les había dicho que iba a ser una historia, un video corto, pero no. Les voy a leer ya el último relato, que se llama Un día de muertos en Mixquic, y dicen que este sucedió hace ya más de 60 años y que lleva ese tiempo ya contándose, que este es un ejemplo severísimo para que la gente no olvide a sus muertos que de vez en cuando, es decir, cada año, quieren estar en la mesa y cerca del corazón de los vivos. Ya ven, hasta el foquito se apagó y allá se volvió a prender. Amanecía en Mixquic. Los fogones de las chozas dejaban escapar su dulce olor de la leña ardiendo. Las tortillas se juntaban sobre el canasto y su vapor se sumaba al humo que se alzaba lamiendo las tejas antes de salir por sus rendijas. Las golondrinas, ya todas adultas, volaban como reconociendo sus vuelos diarios sobre las chinampas, canales, tierras, calles, casas, admirándose a sí mismas con sus vuelos rasantes. Y en la velocidad y el vértigo, el color negro azulado de su plumaje se perdía entre los árboles. Solo se escuchaba su canto agudo y juguetón, siempre su canto agudo perdiéndose en el cielo. Y dicen que un día de verano su canto desaparece para volver a reaparecer en otra temporada para tener hijos, y estos serán adultos y que un día regresarán. Y
Así son las golondrinas. Las golondrinas son como una abuela. Cleotilde Romana puede ser una de ellas, con muchos hijos y ellos crecen, y la gran madre siempre va a otros nidos. Cuando Felipe abrió sus ojos, su olfato se llenó de una mezcla de olores que le hizo sonreír. La fragancia de la choza le hacía distinguir las tortillas calientes, el café y los frijoles negros con epazote. Del catre salió feliz. Se lavó la cara con agua fría de la olla del patio. Su café y su plato con frijoles ya estaban servidos sobre la pequeña mesa de madera. Esa mañana su mujer, su joven mujer, llamada Hortensia Fuenleal, le preguntó con una pequeña sonrisa que si se acordaba qué día era. Felipe pensó qué día era. ¿Qué día era? Ella se lo recordó. Es el 2 de noviembre, Día de Muertos, de los muertos grandes. Hay que ponerles la ofrenda a tus papás. ¿Ofrenda? ¿Para qué? Dijo con tono sarcástico y agregó. Los muertos, muertos están y es mentira que vengan a comer de las ofrendas. ¿Para qué vamos a dejar que se eche a perder fruta y comida? Nada de ofrenda. Pero son tus difuntos padres los que hoy vendrán. Déjame dinero para comprar ceras, fruta y para hacerles una gallina con mole que a ellos tanto les gustaba. Nada, ya me voy al monte, tengo que ir al Tezompa a cortar leña. Que es que los muertos vienen, ja, 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 ja. Hortensia dejó escapar un suspiro de tristeza cuando vio que su marido se perdía entre las cercas de piedra. Al volver los ojos dentro de su choza miró cómo todavía el fogón despedía un poco de humo y pensó en su abuela cuando le decía que las ánimas eran como nubes. Flotaban. Bonitas palabras, dijo en voz baja mirando cómo la luz penetraba por las rendijas de las tajas y el humo ligero se escapaba rumbo al cielo, a las nubes. Las ánimas son como nubes, se dijo de nuevo y fue a apagar las últimas brasas del fogón antes de salir a trabajar a la chinampa de su padre. Mientras tanto, Felipe, también se llamaba igual que el anterior, caminó como no queriendo por la calle donde Filimón tenía su pulquería. Se dijo, no más un jarro y ya. Pero allí estaban Juan Ramón y Casimiro, así le decían porque le fallaba la vista de un ojo, para que vean que ya desde entonces eran canijos poniendo apodos. También estaba Cipriano, a quien siempre se le veía en la pulquería y quien según decían que no podía trabajar porque estaba embrujado y que cuando le daba por trabajar siempre se cansaba pronto y se le desguanzaban los huesos. ¡Qué casualidad! Después llegó Aurelio José. Él dijo que solo se echaría un jarro de pulque para agarrar fuerza y sacar unas flores para vender en el mercado y sacar dinero para hacer más grande la ofrenda de su madre y abuelo. Salucita, dijo Aurelio José. Salucita, dijeron todos, limpiándose el pulque del ralo bigote con el dorso de la mano. Felipe dijo, como apoyando el pensamiento de Aurelio, eso de la ofrenda a los muertos es cosa de ignorancias, cosa de viejos, los muertos no regresan. ¿A poco Dios deja salir a tantos muertos así nomás porque sí? Es mentira eso de que las ánimas regresen. Los comentarios no se hicieron esperar. Blasfemo, mal hijo, descreído, renegado, agarrado y codo, hereje. Ya. Si no es por eso. Y en el acto de quitarse las críticas de encima dijo, a ver, Filimón, déles un jarro de pulque a todos, yo pago. Aurelio José fue el único que no aceptó, pero antes de despedirse le dijo a Felipe, mira, por si no lo sabes, nuestros muertos son los que nos ayudan ante Dios para que haya buena cosecha. Nos ayudan cuando tenemos una pena y nos protegen de lo malo. Por nuestros muertos estamos aquí y es malo que no nos acordemos de ellos. Ellos viven si nosotros nos acordamos que ya están muertos y les damos ofrenda para que nunca nos olviden. Mientras hablaba Aurelio José, todos asentían con la cabeza. Si nos olvidamos de ellos es como si renegáramos de la vida que nos dieron.
Una casa que no reciba a sus muertos es como si los corriéramos para que anden vagando y perdidos. Felipe, a modo de suavizar y despedir a Aurelio José, solo le dijo: cada quien piensa en lo que piensa. Y él pensaba así, era un descreído. Después vinieron 3, 4 jarros más de pulque, y ya puso la osa andando, digamos. El tiempo en tanto sumaba minutos y horas y horas. Y Felipe dijo que ahora sí ya se iba a cortar leña al monte. Claro, todo briago que iba a cortar el infeliz. Y mareado de pulque se fue rumbo al sur por Tetelco. Subió a la ladera del monte, pero el cansancio y la modorra le hicieron buscar un lugar junto a un árbol para dormir. Acuérdense que el pulque se sigue fermentando en la panza y sigue produciendo borrachera. No se hagan mensos, no se hagan güeyes. Se durmió abrazando su machete, morral y hacha. El frío de la noche calaba y Felipe se quiso acurrucar cerca del cuerpo desnudo y tibio de Hortensia, pero no lo encontró. Abrió los ojos para mirar su choza y buscar a su mujer, pero no había choza, sino un cielo infinitamente bello estaba sobre él. Se dio cuenta entonces que estaba solo en la ladera del cerro, para acabarla de amolar. El viento frío le ayudó a recordar que se había bebido más pulque de lo debido. Es el pulque bebida espiritual y parlanchina, elixir que hace olvidar el trabajo mundano cuando fermenta lo etéreo de la vida, que les dije. Felipe quiso espantar el frío echándose vapor tibio de su boca en las manos. Nada. El viento estaba allí con su húmedo manto protegiendo sus dominios en el monte. La noche, el viento y el monte, 3 cosas distintas y una sola cosa. Ahora sí se me hizo de noche y nada de leña que llevo para la casa. Y titirando de frío, recogió su morral, machete y hacha. Alzó la mirada para buscar el camino de regreso. La noche, el monte, eran un murmullo interrumpido solo por las pisadas de Felipe sobre las hojas secas. Un murmullo, sí, un murmullo que traía el viento y se escuchaba tan cerca. Al dejar atrás una peña, Felipe vio que ahí frente a sus ojos, el murmullo ahora le crecía en los oídos y en la mirada sorprendida. Era una peregrinación de mucha gente, todos con velas en las manos. Venían hacia él, pensó, si no es mayo cuando subimos a la sierra de Tezompa, no es fecha para pedir en la cumbre de Ayaqueme buenas lluvias para la cosecha. La procesión venía hacia él, todos con sus luces, vestidos de un blanco resplandeciente. Avanzaban. Felipe se hizo a un lado del camino con el miedo que se le había evaporado ya la borrachera. De pronto vio que eran los muertos de Mixquic, de Tetelco. Vio pasar a doña Josefina y a don Sebas, madre y abuelo de Aurelio José. Iban contentos con sus platos de mole y arroz, y el viejo llevaba una botella de aguardiente. Atrás venía Inocencio, el hijo pequeño de Filimón, el que se le murió de pulmonía. Llevaba dulces y juguetes con sus manos. La señora Nicolasa también caminaba con su itacate de tamales y una sonrisa en su boca. Don Mariano, Juanita y Pedro, el muchacho que se cayó del caballo, la niña Inés, la bella Asunción, la que murió un día antes de cumplir sus 15 años. Azorado y ya con menos miedo, Felipe saludó a los que conocía. No importaba que no le respondieran el gesto de buena cortesía. Así, en medio de la noche y al calor de las velas y de las ánimas que pasaban frente a él, de pronto miró que ahí venían su padre y su madre. Venían solo con una raja de ocote encendida, venían con lágrimas en sus ojos tristes. Cuando los tuvo cerca, Felipe les preguntó, con el corazón como vaciándose en el pecho, que por qué lloraban. La respuesta estaba ahí. Sus padres dejaron salir sus palabras que les dolían. Felipe no vio que abrieran la boca, pero sí escuchó el dolor de sus frases. Eres un mal hijo, Felipe. Los difuntos somos siempre fieles.
Tú ya nos estás olvidando y en el olvido las ánimas se pierden porque no tiene quien se acuerde de ellas. No lloren, papacitos. Felipe miraba las lágrimas de sus padres que a él mismo le sabían a vinagre. Ahorita regreso, no se vayan, voy por comida y por pulquito para ustedes, no se vayan. Felipe ya no dijo más y echó a correr a todo lo que daban sus piernas. Su machete y su hacha se quedaron en el camino. El cielo y la tierra tenían luces que titilaban. Ambas eran plateadas. Abajo, dorada era la llama de las velas. Hortensia, Hortensia, despierta, que he visto a mis padres en el monte y van muy tristes porque no les pusimos su ofrenda. ¿Qué les llevo? Anda, di qué hay para llevarles. Su mujer no sabía qué hacer, temerosa y sorprendida. Miraba cómo su esposo agitaba las manos como si quisiera que aparecieran los platillos que pedía con tan solo agitar sus manos. Mira, Felipe, mi mamá me dio después del trabajo en la chinampa tamales, un poco de queso de chiva y un plato de carne de puerco con verdolagas para ti. Gracias, mujer, ayúdame a hacer un itacate con esta comida. Quiero alcanzar a las ánimas de mis papás, que se van muy tristes por el monte de Tezompa. Anda, apúrate, mujer, apúrate, Hortensia. Hortensia acompañó a su esposo a la puerta de madera y de allí lo vio partir, con el itacate de comida y con el sentimiento de un olvido que no debía de ser olvido. Por la mañana, unos campesinos de Tetelco vieron a Felipe tirado en el camino del monte. Estaba muerto. El frío de la noche solo le dejó un gesto de tristeza. Para mí es una cara como de alegría, dijo don Filimón el pulquero. Arriba, en el alto cielo, sobre la cima de la sierra, dos golondrinas en el cielo miran a Felipe avanzar, con un perro, rumbo al camino de los muertos. Y así es como acaba esta leyenda. ¿Qué les parecen estas leyendas que tenemos todavía aquí en México en el Día de Muertos? Pues bien, yo les deseo que hayan pasado un buen día, una buena velada después de oír estos relatos. Les deseo que estén muy bien, pues seguiremos ya contando otras cosas después. Estas historias así, pues haré sus especiales el 31, el 1 y el 2 de noviembre, obviamente pues subirlas un día después, eso pues lo saben bien. Esta noche del 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, que también le llaman Día de los Muertos, pues ha terminado, por lo menos ya para mí. Les deseo muy buenas noches. Yo, la sombra felina nocturna, desde mi nuevo emplazamiento, mi nueva casita, con esta calaverita. Está bonita, ¿verdad? Bueno, pues me la compró mi humano en el tianguis hace ya como 3 meses. Bueno, pues que estén muy bien. Me despido, nos despedimos. Hasta luego, felinos nocturnos, que estén muy bien.